Buen día, jóvenes. Esta clase es la continuación a la clase de SQL. Bueno, como bien saben, las bases de datos se trabajan a través de un lenguaje y este lenguaje es SQL. La clase pasada yo les mencionaba que me había salteado algunos temas para que empezáramos con este, debido a que pues nos quedan prácticamente 2 semanas más de clases. Esta y la siguiente ya sería de repaso para presentar el examen. Es para mí importante que estas últimas semanas las sigamos ocupando con SQL, porque tendremos que utilizarlo mucho este lenguaje. Entonces me interesa mucho que ya se vayan familiarizando con este lenguaje. Bueno, la ventaja que tienen para esta semana es de que si la tarea de la semana pasada no la lograron terminar o tuvieron dificultades, esta semana yo me comprometo con ustedes a ayudarlos a la instalación, ya sea con TeamViewer como usuario remoto para checar sus computadoras, y por ahí si alguien se quedó van a tener la oportunidad de juntar la tarea de la semana pasada con esta tarea, ya que le vamos a dar continuidad. Bueno, para empezar vamos a trabajar, vamos a abrir, ya saben ustedes, como aquí lo tengo en máquina virtual, ya me aparece aquí, ya saben ustedes, es MySQL, la base de datos que vamos a trabajar. Y Eduardo, ahí está la contraseña, ya me dio acceso. Por ahí si alguno de ustedes ponían la contraseña o ponen la contraseña y se cierra la ventana, tienen que probar la contraseña, verificar si está bien, y si no, tienen que reinstalar una versión más adecuada para su sistema en su computadora. Recuerden lo que habíamos visto de 32 o de 64 bits y si la versión está corriendo correctamente. Bueno, vamos a recordar un poquito los comandos. El comando show nos sirve para mostrar. En este caso le voy a dar que me muestre las bases de datos. Ahí está la base de datos que tenemos como alumno. Le tenemos que dar use o use alumnos. Ahí está la de alumnos. Entonces ya tenemos una base de datos, una tabla, perdón, dentro de la base de datos, la cual ustedes ya debieron de haber creado, y si todavía no lo han creado tienen esta semana para recuperar este tipo de consultas. Bueno, cuando se crea una base de datos, esta que ustedes acaban de crear es un ejemplo sencillo. Cuando se crea una base de datos normalmente son 5 o 10 tablas que se tienen que crear y con un formato más amplio. Entonces aquí ustedes solo tienen 4 campos, pero hay bases de datos que pues pueden llegar a tener 12 o 18 campos, lo cual dificulta un poquito la creación, y sobre todo que conforme se está trabajando en cuanto a programación, las bases de datos van cambiando. Bueno, en cuanto a la creación de bases de datos y tablas, estamos hablando de DDL y DML es el lenguaje de manipulación de datos, y lo que ahorita acabamos de ver es el lenguaje de definición de datos. Por ahora esta es una parte del lenguaje de definición de datos. Espero seguir trabajando con ustedes en cuanto a las bases de datos e ir puliendo todo esto, porque es un sistema bastante complejo pero bastante bonito que tiene que ir avanzando poco a poco. Entonces ahorita ya vamos a ver un poquito de DML, lenguaje de manipulación de datos. Es decir, que ya vamos a guardar datos y vamos a ver esos datos que tiene cada uno. Posteriormente les voy a enseñar a actualizar, a borrar y a modificar la base de datos. Entonces quizás no avancemos mucho como se esperaba o como yo esperaba que ustedes avanzaran, pero me interesa que esto poco que vayamos viendo lo puedan desarrollar y quede entendido para base de datos 2. Bueno, entonces, ¿cómo es la consulta para manipular los datos? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es insertar un registro en nuestra base de datos, y el comando es insert into, es insertar dentro de
y lo que vamos a hacer es escoger la tabla, el nombre de la tabla. Aquí está, inserito alumno, y le vamos a poner entre paréntesis cuáles son los campos que nosotros vamos a insertar. ID, alumno, nombre, coma, apellidos. Ahí arribita yo tengo la tabla, entonces es muy fácil para mí guiarme cuáles son los nombres de los campos. Pero cuando crean base de datos ustedes tienen que recordar cada uno de estos campos. Por eso siempre los campos o los atributos que se le ponen tienen que ser lo más descriptivos posibles. Entonces aquí, como dice fecha de nacimiento, pues vamos a saber que obviamente estamos hablando de la fecha de nacimiento. Entonces no va a haber mucha complicación. Después de que ponemos el nombre de los campos a los cuales vamos a guardar registros, cerramos el paréntesis, colocamos un espacio y le vamos a dar values, que quiere decir cuáles son los valores. Entonces ahorita vamos a igualar la parte de la columna con la parte de los datos que vamos a insertar. Cuando insertamos un dato numérico, el dato se pone únicamente con el puro número, y cuando vamos a insertar un valor de texto, un varchar, un date, se necesita poner entre comillas. Entonces ya le ponemos, vamos a poner primero mi nombre, Eduardo, ¿sí? Posteriormente vamos a poner los apellidos, Escalante Cruz, ¿sí? Y me trae la fecha de nacimiento. Ok, tenemos 1986-12-22. El formato de la base de datos tiene específicamente creado para que se inserten el componente de año de esta manera: primero año, luego mes y luego los días. Una vez que terminamos de poner todos los campos que se tienen que guardar, lo que vamos a hacer es cerrar el paréntesis y poner el punto y coma para ejecutar la consulta. Le damos enter, y si les aparece este mensaje que dice query OK, una fila afectada, quiere decir que ustedes hicieron bien su trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a saber que hicieron bien el trabajo? Está la otra consulta de manipulación de datos, que es para ver qué datos tiene guardada la tabla. Entonces vamos a ver select asterisco. El asterisco lo que nos va a hacer es marcar todos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tabla en este caso tiene 4 atributos, 4 campos, 4 columnas, y yo le pongo asterisco, entonces le estoy diciendo que me muestre esos 4 atributos. Si yo quiero que únicamente me muestre dos columnas de esa tabla, tengo que escribir los nombres de las columnas separadas por comas. Y aquí le pongo el nombre de la tabla, select asterisco from alumno. Entonces la sintaxis es select espacio asterisco espacio from, que estamos diciéndole que es de, y ya después le ponemos el nombre de la tabla. Cerramos todas nuestras instrucciones con punto y coma, y con eso ya le vamos a dar enter para ver cuáles son los datos que tenemos en la tabla. Entonces ahí abajito ya ustedes pueden ver cómo está compuesto los registros que nosotros tenemos en esta tabla. Ok, ¿qué hay que tener en cuenta? Posteriormente ustedes van a volver a escribir todos los datos. La tarea es insertar 10 registros que estén correctos. Y por ejemplo, si ustedes ponen 22-12-1986, y aquí le vamos a cambiar el número 2. En este caso yo estoy poniendo la fecha con un formato incorrecto, es decir, que primero el día, primero el mes, y me dice que guardó los datos. Están bien guardados los datos, pero hay que tener mucho cuidado, porque al momento de ver la tabla ustedes pueden ver ahorita que la fecha no me la guardó, a pesar de que yo estoy entendiendo que estoy colocando una fecha de nacimiento.
el sistema de base de datos me está detectando que lo que yo inserté no es una fecha válida, entonces me pone 0000-00. Entonces estamos hablando de que por ahí tenemos un error, y es probable que ustedes cometan algún error. Cualquier error que ustedes cometan, ahorita vamos a cometer un error a propósito para que ustedes vean. Ahí está, ahí me dice que la columna, el número de columnas no es igual al número de datos que se están poniendo. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo que voy a insertar en la columna ID alumno, en la columna nombre, en la columna apellidos y en la columna fecha de nacimiento. Y aquí solo estoy colocando el ID del alumno, el nombre del alumno, los apellidos del alumno, pero no estoy colocando la fecha de nacimiento. Entonces no cuadra y lo que me está marcando es un error. Cada que les aparezca este detallito de error, el 1136, el 2801, el 3006, cualquiera de esos errores que les vaya apareciendo, es que cometieron un error de sintaxis. Igual, por ejemplo, aquí voy a dejar otro error donde me faltó cerrar con paréntesis. ¿Cuál era el error? Entonces esos errorcitos son muy comunes, y sobre todo cuando se empieza a utilizar las bases de datos son bastante comunes. Van a cometer muchos de estos errores y se trata de que ustedes encuentren cuál es el error que están haciendo. La tarea de esta semana es que ustedes de la tabla que ya crearon me van a insertar 10 registros. El del ID del alumno es del 1 hasta el 10. Y los nombres pues tienen que estar variando y tienen que ser fechas de nacimiento válidas. Entonces, por ejemplo, ustedes miran aquí la tabla que tengo yo de alumno. Tiene 2 registros, pero hay una que está mal la fecha de nacimiento, que dice 000. Entonces ese registro no es válido. Si ustedes hacen un registro que no tiene el nombre, o que los apellidos no son correctos, o que va el apellido en el lugar del nombre, o que es un ID del alumno que ya está repetido, o una fecha de nacimiento que no está válida, entonces no cuenta. Es decir, si cometieron 13 errores, me van a tener que insertar 13 registros. Tienen que ser 10 registros que estén correctos en la tabla. Van a hacer lo mismo que la semana pasada esta tarea. Van a darle clic aquí, seleccionar todo. Seleccionar todo. Y posteriormente le van a dar editar, copiar y notas. Aquí está, me van a copiar todo en un archivo de texto o en el Word, y me van a enviar en formato PDF todas estas consultas que ustedes hicieron, para que yo también vaya viendo los errores y los aciertos que tuvieron. Si no han hecho la tarea de la semana pasada, todavía tienen esta semana para volverlo a subir, con la garantía de que van a tener la misma calificación. Les pido por favor que le pongan especial atención. Este video es corto porque ya he grabado el de redes 3, entonces es un poquito largo, es como de 40 minutos. Entonces vamos a compensar un poquito lo corto de este video con lo de redes. Es un ejercicio sencillo pero bastante importante. Por favor, necesito que todos lo hagan correcto. Les vuelvo a repetir, es de vital importancia. Va a ser muy importante que ustedes aprendan a manejar este lenguaje llamado SQL. Muchas gracias.